Tenemos esta mañana la gran oportunidad de platicar con una analista de talla internacional, Guadalupe Correa. Ella es una de las mujeres más influyentes en el mundo de la información. Está atenta a lo que está pasando. Está en Washington, D.C., allá en la capital de Estados Unidos. Es una académica muy reconocida también y por supuesto que nos da mucho gusto tenerla hoy porque tenemos un tema muy interesante. Buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Muchas gracias. Que la verdad es que qué generosas palabras las tuyas. Muchas gracias. Muy merecidas Oye, además. Yo sé que estás en los principales noticieros nacionales e internacionales. Guadalupe, ¿qué estamos viendo con este caso de Genaro García Luna? El domingo fue una marcha pues muy importante, digamos, de las personas que pues no quisiera decir opositoras al gobierno, pero se aprovechó para hacer manifestación del gobierno de López Obrador, pero también esto que está pasando, y me gustaría iniciar con el tema de Elon Musk, que se viene con su inversión de Tesla a México, el plan Sonora y todo esto que está sucediendo, y ahorita le entramos al caso Genaro García Luna, que eres una experta, pero yo sé que andas apurada y queremos aprovechar todo el tiempo contigo. Dinos tu punto de vista que Elon Musk viene con Tesla a México. bueno, es una muy buena pregunta porque, bueno, todo parece estar vinculado a todo un plan para, pues, volver a reconstituir las cadenas de suministro a partir de la pandemia y obviamente de la invasión de Rusia en Ucrania, la guerra en Ucrania, que ha tenido varios ganadores, no solamente el mundo occidental, también Rusia y China, pues están repartiendo de alguna forma el mundo, ¿no? Y a nosotros nos tocó estar, obviamente, en el hemisferio de las Américas, siempre con el liderazgo estadounidense. Entonces esto pareciera ser un reacomodo o parte de un reacomodo pues de las cadenas de suministro en realidad. Y bueno, Tesla y toda la producción de autos eléctricos pues viene a añadirse a esta transición hacia energías renovables, ¿no? Y obviamente, y es muy importante entender que el Plan Sonora y que esta visión de cambio que no viene desde Sonora y no viene obviamente desde México, sino viene desde Estados Unidos, desde Canadá, desde los grandes capitales, pues México simplemente es una parte importante de todo este engranaje, de esta cadena de suministro. Y bueno, las necesidades de los países más ricos van a ser cumplidas en alguna medida por todos, cada uno de los países que formamos de alguna forma parte de sus colonias. Es decir, se puede ver desde el punto de vista más contemporáneo, ¿no? Porque seguimos siendo de alguna forma colonias que contribuimos a el bienestar de estos imperios y finalmente pues el extractivismo nos mantiene en una especie de colonias, ¿no? Y el Plan Sonora es un poco parte, ¿no?, de esta visión, como te la cuento, ¿no? La visión que tienen los países poderosos que se están distribuyendo el mundo, Elon Musk con Tesla, la producción de autos eléctricos, que es simplemente parte de toda esta visión de transición hacia energías renovables, la parte de los autos eléctricos, las plantas fotovoltaicas, las plantas desalinizadoras de agua y toda una reconfiguración de nuevo mundo, ¿no? Del nuevo Sí. orden del mundo, que, bueno, tiene a México como uno de sus empleados, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y bueno, sí, esta discusión sobre dónde se va a ubicar Tesla y esta pelea política también es interesante entenderla. Sí. Obviamente para Elon Musk es mucho mejor poner su planta en Nuevo León y muy probablemente lo vaya a hacer porque se trata de aprovechar al máximo a sus empleados, ¿no? A los, digamos, a los países que tienen menos capacidad de decisión en todas estos procesos industriales tan importantes como México, ¿no? Y yo creo que finalmente Tesla, independientemente de lo que quiera el presidente, para este plan que se vislumbra mayor, puede ser Nuevo León, porque ya existe toda una serie de aprendizajes, Ujú. toda esta construcción, este sector industrial que ya está plantado en Nuevo León, independientemente del gobernador, que es simplemente un figurín, ¿no? Es simplemente un
pues sí, una persona que ocupa una silla y que solamente desvía la atención haciendo tonterías, diciendo tonterías, sin ninguna capacidad de decisión y ninguna capacidad de argumentación, ¿no? Es Sí, simplemente un bufón que utiliza una un silla frívolo. para que los grandes capitales continúen, independientemente de su frivolidad y de su falta, pues sus pocas luces, vamos, y de su falta de articulación de ideas, de su limitada capacidad de articulación de ideas. En realidad es bueno tener a una persona así que no puede realmente gobernar para que los capitales sean los que decidan realmente lo que se va a hacer. Y muy probablemente, debido a yo he escuchado, he platicado con algunas personas que saben bien del sector, que están diciendo esto, ¿no? O sea, Tesla quiere estar en Nuevo León, el presidente no quiere que Tesla esté en Nuevo León, el presidente tiene sus propias agendas, está buscando probablemente acercar ese nuevo desarrollo industrial al aeropuerto, nuevo aeropuerto internacional, al AIFA, Sí. ha puesto Felipe Ángeles, y habla también de San Luis Potosí, él tiene sus propias ideas de cómo desarrollar el país, ¿no? Que me parece importante hacerlo de una forma soberana, pero como hemos visto, como lo vimos con Plan Sonora, pues el presidente decide y los empleadores, no, el presidente dice y los empleadores deciden realmente, ¿no? Con Sí. Plan Sonora el presidente quería enfocarse en energías no renovables, petróleo y gas, y pues al final Plan Sonora nos sorprendió a todos, ¿no? Desde luego. Realmente los sueños mojados de los grandes capitales a nivel internacional aquí en el hemisferio están concentrados en Plan Sonora, ¿no? A mí me ha realmente sorprendido mucho esta nueva visión supuestamente desde Palacio Nacional, que en realidad pareciera ser pues la visión de John Kerry, que es gran portavoz de los intereses de las compañías, de las grandes compañías energéticas, que de las no renovables, según esto, se pasan a las energías renovables y en realidad controlan todos los procesos productivos, todos los procesos de la cadena de suministro, porque ellos tienen inversiones, tienen acciones en todas estas empresas, no solamente las de gas y petróleo, sino que realmente diversifican sus intereses y los tienen manejándose en los grandes fondos de inversión como BlackRock, y todos los fondos de inversión que no nos dejan ver quién es quién y quiénes son los verdaderos hombres del dinero, ¿no? Y Sí. Plan Sonora es parte de esto, es una parte importante, no una parte central, pero sí es una parte importante de toda esta red, de toda esta nueva cadena de suministro, ¿no? Que va hacia la transición hacia energías renovables. Desde luego, Lupita, todo lo que estás comentando, súper mega interesante. Bueno, y tenemos, yo sé que tu tiempo es bien cortito y quedamos en ese acuerdo. Ahora te preguntaría sobre el caso de Genaro García Luna. ¿Cómo puede repercutir esto? ¿Tú ves en el futuro al presidente Felipe Calderón siendo enjuiciado o llamado, o esto hasta ahí va a llegar? Mira, a mí me sorprendieron mucho tus tres temas que aparentemente son diferentes, ¿no? Son temas muy distintos que se deberían de discutir de forma distinta. Pero fíjate una cosa, los tres temas de los que estamos hablando hoy se relacionan bastante y al final todo esto está guiado por el capital. ¿A qué me refiero? El caso de Genaro García Luna se ha politizado y se ha discutido de una forma muy limitada. Sí. La marcha de este domingo, muy probablemente, y esto se ha dicho poco en medios, fue programada, fue planeada en un momento clave, ¿no? La oposición estaba en la lona. Todo el desarrollo del juicio realmente puso a la oposición de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque vinculó toda la estrategia de seguridad en lo que se fundamentó ese sexenio, además de todos los escándalos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón también, sus personas más allegadas no solamente estaban vinculados a negocios turcos, sino al mismísimo narcotráfico que él mismo pretendió luchar poniéndose un traje de militar. O sea, realmente él se convirtió en el presidente de la seguridad, el presidente que inició el proceso de militarización en México. O sea, un proceso que nos ha bañado de sangre hasta hoy.
Sí. porque se continuó y se continúa, y es muy difícil pararlo. Y lo hizo de la mano de las agencias estadounidenses, que eso sí se ha manejado, pero que realmente no importa que lo comentemos o no. ¿Por qué? Porque al final el juicio se diseñó meticulosamente. Epigmenio Ibarra lo presentó, lo explicó perfectamente hace un par de días. El juicio estuvo diseñado, por más que pensemos que dejó mucho que desear el papel de la fiscalía, que solamente fueron testigos cooperantes o protegidos los que presentó la fiscalía, cuando supuestamente había millones de hojas Sí. de pruebas. De pruebas y de 5,000 grabaciones, audios. O sea, era una cosa. ¿Por qué se hizo eso? Se protegió perfectamente cualquier momento que pudiera poner en duda el papel de las agencias estadounidenses. Ajá. No se puede pensar en que Genaro García Luna operaba como operó, como dijeron los testigos cooperantes o protegidos, sin el conocimiento del presidente y menos sin el conocimiento de los agentes que colaboraron desde el día 1 que él llegó a la Secretaría de Seguridad Pública. Okay. Le permitieron a las agencias entrar hasta la cocina. Nunca, como en ese periodo, las agencias tuvieron capacidad de vincularse con cada una de nuestras agencias. Por eso mismo, en el siguiente sexenio, se habló de la creación de la ventanilla única. Y esta ventanilla preocupó a las agencias estadounidenses porque ellos ya tenían la puerta abierta para todo, absolutamente para estar en todos lados y negociar con quien sea, con cualquiera de las secretarías, ¿no? Y no había una secretaría que pudiera en México, como se trató de hacer durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, obviamente de forma absolutamente fallida, y obviamente un gobierno que estuvo caracterizado por los niveles más altos de corrupción a nivel contemporáneo, sí, independientemente de que también hubiera vínculos mafiosos dentro del mismo. Los mismos estadounidenses arrestaron al hombre fuerte de la seguridad durante ese sexenio, a general Salvador Cienfuegos, en la ciudad de Los Ángeles, supuestamente también vinculándolo a crimen organizado. Aquí hay algo mucho más complejo pasando. Obviamente, este cuidado que tuvieron las agencias estadounidenses de que no se mencionara el nombre de ninguno de sus agentes, el adelantar el juicio como tal, nos pone a nosotros como Estado mexicano, y eso es muy importante, no lo entienden los obradoristas, porque cantan victoria de un juicio que sí puso en la lona a la oposición, pero la oposición rápidamente, durante esos días en los cuales pues era el sparring, o sea, realmente se le golpeaba y se le golpeaba y se le golpeaba y se le golpeaba, pues entonces organizaron una marcha que desvió ahora la atención completa y la discusión en el espacio público para que ahora hablemos de la marcha, del descontento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que obviamente hay descontento, todos los gobiernos generan descontento, principalmente en la recta final de los sexenios. Esto no solamente de este gobierno, esto es normal. No con esto estoy hablando y estoy tratando de defender, ¿no?, al gobierno de la Cuarta Transformación, que ha tenido múltiples desaciertos, que hay descontento, pero no como lo manejan los voceros de la oposición, ¿no? Que realmente como los medios de comunicación vinculados al movimiento opositor, como lo han estado todos estos años, han manifestado y lograron, porque sí lo lograron hacer, desviar la atención de un tema fundamental. Claro. ¿Qué sucedió en los 6 años del sexenio de Felipe Calderón? Un vínculo completo, de acuerdo a lo que mostraron los testigos protegidos, ¿verdad? Porque no tenemos las pruebas suficientes para ver cómo sucedió todo esto y quién sabía y quién no. Pero de acuerdo a lo que se nos presentó, de acuerdo al veredicto, había un vínculo tan cercano y además que incorporaba millones de dólares en dinero que se otorgó a sobornos que se otorgaron al hombre fuerte de la seguridad en el país. Eso es algo tremendo. Sí. Las centenas de miles de muertos hasta hoy en día que tienen que ver con ese proceso, las decenas de miles de desaparecidos, una militarización
que nos destruyó como sociedad en varias partes del país. Y entonces estos tipos pudieron cambiar la dirección del debate público para hablar de las afrentas a la democracia, de la amenaza a la democracia. Sí. ¿Cuál amenaza? O sea, realmente no existe una amenaza, pero los medios lograron desviar el tema principal de la discusión, que era la vinculación del gobierno, no del Estado mexicano. A los estadounidenses les encanta hablar de Estado mexicano. Estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que era un gobierno vinculado directamente al narcotráfico en su encomienda más importante, que era la seguridad. Y esto se nos olvidó desde ayer. Todos estamos hablando de que, ay, sí, que tenían, y todos estamos enfocándonos en que sí pudieron llenar el Zócalo. Claro que se pueden llenar el Zócalo y muchas otras plazas en un momento pequeño. De eso se trata la movilización social. Los que no entienden de movimientos sociales no entienden cómo funciona todo esto. O sea, realmente estas concentraciones de personas son muy importantes, pero también la cantidad de recursos y las personas que estuvieron organizando esto tenían mucho interés en que realmente se callara, se silenciara, se olvidara de los medios de comunicación el tema de Genaro García Luna y de todo lo que implica para el gobierno de los opositores, o sea, principales opositores. El expresidente Calderón, sí. Lupita, hablando ahí justamente de Felipe Calderón, ¿lo ves enjuiciado o no a Felipe Calderón en el futuro? ¿Lo veo enjuiciado? Mira, yo no lo veo enjuiciado en este gobierno, porque para eso se requiere mucho tiempo de investigaciones que tengo entendido no se han hecho. Ajá. Y además, pues si esta iniciativa para enjuiciar a expresidentes, pues de alguna forma cambia la discusión y le da al gobierno una carta blanca para que y un permiso para que no se hagan esas investigaciones. No es que la gente no participó. No, aquí no se trataba de eso. Y hay que abrir la discusión de que si se puede o no juzgar a expresidentes. La ley es la ley, se puede juzgar aquí en China a quien sea. Este ejercicio, más bien politiquero, sí, por parte del gobierno, que al final pues exime de su responsabilidad, por lo menos en el marco de este ejercicio, porque la ley es la ley, y se puede juzgar al presidente no importando ese ejercicio que no tuvo participación. Es como si no hubiera existido el ejercicio, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, realmente el hecho de que no se aprobó, de que no se participó, eso no quiere decir que si un presidente mató a su esposa no se le puede juzgar. Por ejemplo, ¿no? Hablo de un ejemplo. Si mató a alguien, si cometió algún crimen solo por ser presidente, algún abuso, no se le va a enjuiciar. Absolutamente no. O sea, este acto politiquero fallido de la 4T, pues permite que no se avance en las investigaciones o que la fiscalía se haga para un lado y no existan esas investigaciones. Yo lo veo difícil que se juzgue en Estados Unidos, porque esto implicaría también juzgar a las propias agencias estadounidenses. Por eso es tan importante el juicio de Genaro García Luna y analizarlo en el contexto que se tiene que analizar. Porque a García Luna lo juzgaron como si fuera un hombre malo, ¿no? Como si fuera Colgado Sol de una serie de Netflix. O sea, por un lado se da la visión, la imagen de que el gobierno mexicano no puede juzgar hombres, ¿no? Y que se necesita otro tipo de estrategia, mucho más vinculado a los intereses de Estados Unidos. Pero por el otro lado, es un hombre. Y entonces el papel de las agencias estadounidenses, el vínculo con el presidente mexicano en la iniciativa Mérida no se tocó. Entonces, por un lado, nosotros somos los culpables de todo, y por otro lado, Iniciativa Mérida simplemente se disfraza de entendimiento bicentenario y van a venir las presiones por todos lados, por los demócratas y por los republicanos. Ya empezaron las presiones a llegar después del Estado de la Unión. Tenemos que revisar los discursos de los diferentes líderes del Partido Republicano, muchos de ellos de extrema derecha, con relación a los carteles mexicanos. Este fue el mensaje. Claro, este fue el mensaje de Donald Trump cuando llegó a la presidencia. Lupita. Y el tema de los carteles está en el espacio público todo el tiempo. Ajá.
Totalmente de acuerdo. Lupita, pues te agradecemos muchísimo tu visión. Mira, yo sé que andas apurada, andas corriendo por allá en Washington y te agradecemos mucho esta oportunidad de haberte escuchado en esta mañana aquí en Caborca en Contenido 360. Con muchísimo gusto, Luis, siempre un placer, y bueno, pronto los visitaré de nuevo y fue un gran placer poder hablar con ustedes, con tu audiencia. Gracias por todo y hablaremos en otra ocasión. Muy Estamos pronto. pendientes y te esperamos, ya sabes.